Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:34 de la mañana. Ya está con nosotros, lo escuchan a Rafael Gumucio. Y ya nos está haciendo reír. Sí. Previamente entrar en el análisis. No, lo costó esta vez hacernos reír, ¿eh? O sea, primero el partido más serio y después ya fuimos. Escritor, columnista, panelista de Radio Pauta. Bueno, estamos llegando ya Al final de los tiempos. Pero al final de la campaña. Mira, hoy día en el diario El País viene una nota súper interesante sobre Chile y que dice como la falta de nervio de la campaña presidencial. Y como que salen a la calle y un poco toman el pulso de la ciudadanía, está preocupada de las fiestas, de los regalos, de la cena de fin de año. Como que la campaña quizá en una nube ha sido muy tensa, muy peleada, pero yo no sé si está terminado permeando a la ciudadanía. Hay ámbito. Sí, las conversaciones privadas siempre terminan hablando de la campaña, digamos, Sí. y la verdad es que ha acaparado la noticia, pero es cierto que el clima de crispación es bastante artificial, digamos. No creo que ninguno vivamos en el país que nos cuentan los candidatos, digamos, un país que vive en una inseguridad y un temor y un desastre total. Yo creo que ese país es más bien imaginario, pero se ha transformado en un país en que llevamos mucho tiempo viviendo, porque es cierto el que... país no se cae de pedazos, dice. Claro, como dijo el presidente. quienes es cierto que la propaganda de que el país se cae de pedazos, que está en el centro de la campaña de Kast, no lo puede contrarrestar la candidata Jara, porque también la izquierda también tuvo esa teoría. O sea, todos han contribuido a una visión de un Chile que está en una crisis permanente, gigantesca y sin solución. Ahora, igual Janet Jara, en esta segunda parte, o sea, la segunda vuelta, ha hecho una campaña donde se ha distanciado y ha criticado bastante al gobierno. Sí. Yo entiendo que hay cierta molestia incluso, que es normal, que pasa siempre, pero con la candidatura, porque ayer yo escuchaba el cierre de campaña y también, no críticas, pero en el fondo hablando de todos los problemas que hay y los atados que tiene la gente para llegar a fin de mes y con una visión bastante crítica del gobierno del que ella formó parte. O sea, ella ha hecho ese camino también, esa separación. Ella discursivamente hablando, yo no conocí una candidata más de centro izquierda, más moderada que Janet Jara. O sea, no hay casi nada. Aparte, esto de Corina Machado, que sí fue bastante grave y bastante estúpido, pero bastante grave. El resto del discurso lo podría haber dicho Carolina Toá o hasta Jimena Rincón antes de que se transformara en esta especie de cosas que se transformó. Pero no es un discurso que está a la derecha del PPD, digamos. No es un discurso, quizás la manera de presentarlo es muy confrontacional, un poco dura, pero el discurso es de una moderación, y yo creo que además es sincero, no creo que sea una pura postura de campaña. ¿Tú le crees? Yo creo que ella cree en eso, que ella es una persona del PPD, digamos, de la concertación 2.1. Sí, pero también tú planteas que se ha querido forzar las diferencias. Y yo me pregunto si realmente se ha querido forzar o esas diferencias realmente existen. No, porque José Antonio Kast y Janet Jara, como creo que decía Franco Parisi, realmente son dos esquinas distintas. Pero mira, objetivamente. Yo creo que sí, lo son. Porque hay un tema en el que nadie habló, por supuesto, que nunca nadie habla, porque es cultura, digamos. Pero no pasó esta vez. No, esta vez ni siquiera ni siquiera se hizo la malla. No. Yo sé, y también yo entiendo, porque el tema cultura, del presupuesto de cultura, si le vamos a darle más guitarra al Bafona o menos guitarra al Bafona, es una lata. Pero el tema es cultural, evidentemente. El tema central aquí es cultural. Evidentemente pasa con las dos candidaturas que son culturas totalmente diferentes, son visiones del mundo y de la sociedad totalmente diferentes. Si uno quita eso, las diferencias no son tantas, porque lo vimos en el debate, que cuando al principio todo era muy duro, muy confrontacional, muy heavy, porque realmente era como era la competencia como no sé si ustedes se acuerdan de Verdaguer,
el humorista Por uruguayo. supuesto, uruguayo. No te corras tú, te estoy corriendo el Ah. micrófono. Eso, ahí sí. El humorista Uruguayo. uruguayo Te estoy que ubicando, hacía todos te estos estoy chistes ubicando. de suegra, era como una competencia de dos tipos de suegra distintas. La suegra rubia, que no te cree nada, que te viene con... Y la suegra... ¿Cuál tenés tú? No, mi suegra es maravillosa, me cae bien. Ah, es la única distinta. No, todas son, sí, ahora las suegras son más jóvenes que la hija. O sea, esta es una suegra, estoy hablando de un mito de la suegra, Ah, de ya. la idea de la Ya, suegra. entonces de la Condorito. suegra rubia, La suegra así rubia, como es. cuica, y como, no te creo nada, no te escucho nada, no me gustas nada, ¿no? Y la suegra aguja más popular, que ya, pues, di la verdad, pues, ya, pues, ¿no? Entonces, era una cosa muy desagradable, porque era como estas dos cosas. ¿Quién era cuál? La Janet era la suegra más popular, ni siquiera Ya. era que no era una suegra poblacional, era una suegra de Sí. clase media, pero esa que, ya pues da los regalos, pues, ¿cuánto pagaste? Dame la boleta. Ya. Y la suegra la rubia otra- cuica era Cast. la Cast, que tenía una sonrisa muy de suegra, como esa Como levantando la ceja. Claro. Levanta la ceja, Claro, Cast, ¿cierto? claro. Era También un se pega una poco levanta la Vicky y la Gaby, un poco esta cuestión. Entonces, Era como de sketch. La parte sí, inicial del era debate era un sketch. Era totalmente. Estoy de acuerdo sí, contigo. o sea, lo actúa la Gloria Mayer y la Reca Girotti y habría que creer. Bueno, eso fue muy desagradable. Después, cuando se calmaron, cuando Alguien les dijo. Cuando el tío Iván. Tú también. Sí, sí, pero Iván les dijo, No, le dijo hay jóvenes viendo Claro, esto, le dijo lo único tenemos que que realmente tienen le que dar el puede- ejemplo. sí. Estuvo muy bien a Iván, porque en súper el fondo bien. le dice como, Oye, señores, ustedes son... pórtense como dos personas. Pórtense a la son altura. dos personas adultas, lo está mirando mucha joven que a lo mejor no quieren ni estar en política, no lo dice así, pero con ustedes, el fondo le dijo, señor, esto es un espectáculo. Y entonces, cuando bajó el nivel, Ya. empezaron a hablar de manera más o menos seria y pausada. Último bloque, Sí. cuando ya estaban agotados de haberse pegado combo. Sí, pero pasó algo. Cuando hablaron en serio, las diferencias eran muy menores, eran marginales. Pero uno podría, y eso es lo que le pasa al electorado, dudar de lo que ellos estaban diciendo, en el sentido de que si uno mira las cosas de manera más o menos fría, Kass no va a mover la PGU, no va a mover las 40 horas, no va a mover nada, bueno, entonces, bueno, va a ser más o menos lo mismo. Y la Janet no va a nacionalizar el cobre, no va... Va a poner pecha de y litio, va a va a poner- ser hidrógeno verde y no claro, los entonces tú cielos. decís, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Evidentemente que si uno lo mira así, uno dice, bueno, el país está totalmente de acuerdo y gane quien gane va a ser más o menos lo mismo, pero sabemos que ninguno confía en esa moderación. O sea, tú dices que ninguno estaba siendo completamente honesto en términos de la moderación, o sea, no les tenemos ¿tú no les crees esa Yo creo moderación? más la moderación de Janet que la Ya. de José Antonio. Ya. Yo creo que José Antonio es parte de una guerra cultural que no es chilena, sino que es mundial, y que él es parte de ello, y yo dificulto mucho que él quiera llegar al gobierno para no hacer nada, o para hacer poco, o para mejorar o ordenar. Esto de que él va a ser un gerente que va a decir, mira, me encantan las 40 horas, pero hagámoslo mejor, oye, por favor, podéis trabajar más tempranito y más limpio y más ordenado, eso no lo creo, digamos. No, tampoco yo esto del gerente se lo podía creer a Piñera, porque era un gerente, digamos, pero no veo que Kass sea un gerente, no veo que se despierte mucho más temprano que quiere vigilar. Entonces, no le creo nada a su discurso en el sentido de que yo creo que sí hay una pelea cultural. Es cierto que se puede hacer poco. En el sentido Es que para hacer transformación es importante, porque eso es cierto, no hemos escuchado, por lo menos en lo que dicen y en lo que exponen ambos candidatos, no hay grandes reformas, no hay que tú digas, oye, aquí realmente quieren cambiar el modelo. No hay dos modelos, ni económicos ni de sociedad, en juego, por lo menos a jugar, ni por los programas que conocemos por lo menos, ni por los discursos. Claro, pero el punto es que tú dices que, claro, que otra cosa con guitarra, al revés, digamos, cuando lleguen probablemente van a querer, tú dices José Antonio Kast, va a querer hacer transformaciones más importantes, pero para lo que quiera hacer, si es que es así, necesita el Congreso y no tiene mayoría en el Congreso, Rafa. Él tiene un plan de 8 años, no un plan de 4. Ah, sí. Él Pero tiene- todos los mandatarios llegan con la idea de entregarle la todos, banda a todos. a un continuador. La y Janet todo- no tiene un plan de 4 años, tiene un plan de 4 meses, porque Bueno, no ya. creo que no creo que sepa muy bien qué va a pasar después de 4 meses. Pero él tiene un plan de 8 años y es cierto que, a ver, la primera parte del debate
la segunda parte, son grandes acuerdos y el país está más o menos, pero la primera parte del debate en que no se dijo nada, pero el tono y la manera en que si eso te da la pauta de algo que es muy preocupante. Pero hay algo que es el tono de hablar de los inmigrantes como si no fueran personas humanas, de decir que Chile tiene un problema de inmigración grave cuando tiene un problema de población grande, o sea que realmente la inmigración es una solución, no un problema. Por supuesto que se puede regular y todas esas cosas, pero no es el problema principal de Chile. Hablar de la manera punitiva en que se habla de la seguridad, los dos, porque en eso también estaban de acuerdo, digamos, y eso también es bien peligroso. La manera totalmente punitiva, totalmente desaforada de pensar en los problemas de Chile como si los principales problemas fueran de seguridad, cuando el problema de Chile es la percepción de seguridad, no la seguridad. O sea, uno de los problemas de Chile es que no puede ser que un país crea que está viviendo en el peligro máximo cuando todas las cifras dicen que es el país más seguro de América Latina, uno de los países más seguros de América Latina. Eso es un problema grave, digamos. Lo que pasa es que los problemas de cohesión social son un problema grave. El problema de productividad son un problema grave. Sí. El problema de educación son un problema grave, sobre todo educación... Educación totalmente grave. Claro, pero no, el problema de Chile no es seguridad y no es inmigración. Entonces, un país que se preocupa de problemas que no tiene... sí, pero a la gente cuando tú le preguntas... Pero la política no se hace no se hace para estar de acuerdo con la gente. Eso es, pero la gente es es la una que idea vota, totalmente equivocada de la democracia. Ya, Es la idea, es populista. Eso mata la democracia. Ya. La gente no tiene la razón. Evidentemente no tienen por qué tenerla. La gente eso no habla mal de la gente. La gente no razona, la gente siente. Ahora, los políticos tienen que transformar sus sentimientos en razones. Ya, y aquí lo que uno lo vio en la primera parte de ninguno de los dos, pero sobre todo el candidato Kast, es una forma racional de llevar los conflictos. En la segunda parte sí, porque uno vimos, porque justamente... Pero mira, Rafael Gumucio, creo, no sé cómo lo ves, pero a pesar de lo que tú dices, como que me viene una interrogante. Y la interrogante es, si lo que vemos hoy día son dos candidatos que están completamente en las antípodas uno del otro, porque no es verdad que sean tan iguales en sus programas, ni que representen lo mismo. No, es que una cosa es lo que está escrito, pero hablemos en serio. O sea, José Antonio Kast y Janet Jara no son lo mismo. No, evidentemente no. No son, ni parecidos. No tuvieron Estaban incluso hasta más cerca de tomar el té juntas Carolina Toá con Evelyn Matei, pero ellos dos mucho más lejos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Esa coincidencia en que los dos quisieron caminar al centro para buscar la moderación? ¿O finalmente estas dos esquinas? ¿Y por qué lo digo? Porque si la elección terminó jugándose entre dos candidatos que están en las antípodas, uno en la derecha y otro en la izquierda, y no en el centro, ¿por qué los programas terminan llegando al centro? Porque no se puede hacer nada más que lo que se... Entonces, ¿el país es de centro o es de esquina? Es que no se puede hacer nada más. Es que por eso, por eso, y eso estuvo bien la Janet, de que Kast no puede decir con precisión ni con detalle lo que él indica, porque si él diera precisión y detalle sería muy inconveniente y además no lo puede hacer. Bueno, lo que dijo, lo que se le escapó, lo que dijo el senador electo Rodolfo Carter hace un tiempo, que ahora lo están sacando, cuando le preguntaron por el ajuste de los 6.000 millones y dijo que en el fondo, ¿te acuerdas un minuto que dijeron que no querían contar cómo lo iban a hacer? Porque si no, este gobierno iba a tratar de boicotearlo y además iban a incendiar la calle, como dando la sensación de que iban a despedir a todo el mundo, no sé. Entonces, claro, tú bien dice Claudia, las diferencias culturales, las diferencias de manera de ver el mundo son absolutamente abismales. Sí, son dos mundos que pero en los hechos, cuando ellos tienen que transformar esto en medidas, y ninguno de los dos creo que es un incendiario ni un loco, por suerte, no pueden hacer muchas más cosas. Tú llegas al Estado y casi todo la plata del Estado se va en pensiones. ¿Cuánto puedes reducir? 6.000 millones, ¿de dónde lo vas a reducir cuando el Estado es demasiado chico y todas tus medidas necesitan plata? La solución que ha encontrado Trump, pero Trump está loco, es hacer déficit. O sea, él reduce el Estado y gasta más. Y entonces, bueno, el único loco que está dando vuelta en el planeta haciendo ajustes fiscales. Sí, él, varios más. Sí, por eso. Pero yo no veo a Kast con ese tipo de locura, digamos. Pero esa es la única solución. Si no, no puede hacer política en el mundo. Oye, tú hablaste, antes que se nos acabe el tiempo, tú hablaste de que Janet Jara, donde o se equivocó, no sé cuál fue la palabra que usaste, fue un error, es cuando se refirió a María Corina Machado. Hablemos de Marina.
Hablemos de si María alcanzamos Corina. Felipe Sí. Ríos también me interesaría Ya. como tema de fondo. Pasemos por eso María Corina primero. Eso fue más que un error, yo creo que fue un pequeño error, porque uno no se refiere a una persona que ha liderado una oposición a una dictadura de esa manera. Por lo demás, que Mariana Corina Machado sea golpista, el término es despectivo, pero no veo desde el punto de vista hasta Santo Tomás, cuando hay una dictadura es legítimo querer echarla por la fuerza. El Partido Comunista Chileno lo tuvo demasiado claro, digamos. El Partido Comunista Chileno fue golpista todo el tiempo en todo el tiempo Pinochet. Ellos le llaman insurrección o le llaman revolución, pero es lo mismo, digamos. En el fondo es acabar con un gobierno de manera violenta. Eso es lo que el Partido Comunista Chileno pensó en la dictadura, y yo no estaba de acuerdo con ellos, pero tampoco era no era tampoco una lógica algo ilógico y loco. Yo creí que era una muy mala estrategia. Yo tenía 17 años, así que no es que tuviera ningún peso. No importaba, No importaba mi opinión, pero mucha gente pensaba eso. Así que yo creo que fue pero fue el único. Es poco, digamos, para una candidata que viene de la izquierda más radical o más es una frase en todo un discurso. El resto, te juro que yo estaba escuchando a Yana Proboste El 2020. el 2020. ¿Y María Corina? María Corina, yo creo que ella sí hay cosas que se le puede criticar. Ella ha transformado su premio Nobel de la Paz, que es un premio Nobel a la oposición venezolana, en un meeting libertario que no tiene nada que ver con eso. O sea, ella, de toda la oposición venezolana, en que hay de todo, hay democratianos, hay COPEI, hay extrevistas, hay de todo, ella ha decidido ser solo la vocera y solo la portadora de un grupo muy extremo, muy pequeño, y se transformó... No sabemos si tan pequeño. No sabemos. Los libertarios. No, sí, pero ella, porque ella igual pues, ella por lo menos trata o dice que representa Pero a la todo- gran mayoría de pero los venezolanos todo- que quieren. Sí, pero todo el que show, quieren- todo el show que ha hecho, lo lamento, yo le tengo mucha simpatía y estoy totalmente con la oposición y estoy totalmente en contra de Maduro, y me parece una persona hasta feo, demencial. Pero yo creo que ella, no sé, no creo que lo haya hecho demasiado bien, creo que se ha extraviado en esta especie de fiesta libertaria. Yo creo que esto del libertarismo es uno de los problemas graves que va a tener el mundo que enfrentar, porque yo creo que es una ideología totalitaria. Voy a escribir el libro de Axel Kaiser, El nazismo es igual al libertarismo, como él dice que el Sí, comunismo y el nazismo son lo sí, mismo, sí. pero yo creo que el libertarismo tiene derivas que son cada vez más parecidas a ciertas ideologías totalitarias. Claudia, ¿tú Felipe querías? Berrío. Sí, no, solo breve, son estos 51. Ayer Felipe Berrío daba una entrevista en Tele 13 en Radio. Tele 13 Radio con Con Iván Iván Valenzuela. Y creo que es un punto interesante cuando él decía, mira, uno no puede poner solo la otra mejilla si no está pidiendo justicia. Y lo que él decía es como, ¿sabes qué? A mí me juzgaron anticipadamente y aún así, teniendo la decisión del Vaticano, ¿no es cierto?, decir que no hay convicción moral de que él cometió delito, y 2 fallos de la Corte de Apelaciones, los jesuitas siguen, ¿no es cierto?, como cuestionando esto. Entonces, es interesante también el tema como de la inocencia y la culpabilidad respecto a una figura como Felipe Berrío, a propósito de la Fundación de la Confianza que dirige Juan Pablo Hermosilla, porque él hace un punto muy crítico. Yo tengo la peor opinión de la Fundación para la Confianza, tengo muy mala opinión de cómo las víctimas de Academia, no todas, porque Juan Carlos Cruz no es así, pero sí, James Hamilton y Juan Pablo y Murillo han administrado una simpatía que todos les tuvimos y que todos sentimos que ellos habían sufrido una gran... Sí, y lo sufrieron. Sí, por supuesto, pero ellos lo transformaron en una especie de filosofía, y esa filosofía es completamente perversa. Esta filosofía de la inocencia per se y la culpabilidad per se. Y vi un tuit de Hamilton perseverando la idea de que Berrío es culpable porque ellos lo decidieron. Yo creo que de alguna forma han heredado del maestro que tuvieron esa idea de que ellos están por encima del bien y el mal, y a mí me parece muy peligroso esa visión. Solo puedo sumar solo un punto que estuve reporteando un poco ayer en el lado de los jesuitas, para entender... De la compañía. De la compañía, y para entender las medidas que se tomaron, que aparecen como si en el fondo dicen
el dicasterio para la doctrina de la fe no dice que es inocente, dice que no hay, como dices tú, que no constan, ¿cierto? O no hay convencimiento moral de los hechos. Pero uno de los argumentos que dicen es que de los 8 casos investigados previamente, antes de que llegara esto al dicasterio por la doctrina de la fe, lo que hace el Vaticano es que toma 4 de ellos, no los 8, los 4 más graves. Ya, y los 4 más graves, ahí es donde no se llega a este convencimiento de que ocurrieron esos hechos. Pero hay otros 4 donde la investigación preliminar sí tiene convencimiento de que ocurrieron. Entonces, lo que dice la compañía Jesús... Verosimilitud es la palabra que ocupó. Sí, verosimilitud. Sí. Y que es que no es lo mismo, una palabra bien ambigua. Sí, pero que en el fondo lo que dicen los jesuitas es que como hay, digamos, esa idea de que esos hechos sí ocurrieron, tienen que tomar medidas preventivas para que no vuelvan a ocurrir, y por eso se le aplicarían estas condiciones. Van a tener que explicarlo, porque pero tenemos que cerrar. Dentro de los jesuitas no se puede no pensar en un clima de vendetta, porque han habido acusaciones cruzadas entre distintos grupos. La verdad es que la compañía estaba bastante afectada por una generación, que es justamente la generación de Felipe de Ríos, donde hubieron muchos casos, digamos. Y entonces uno no puede dejar de pensar que quizá ahí hay una vendetta o un clima complicado. 8:54, Rafael Gumucio, como cada viernes. Muchas gracias.